Sean todos bienvenidos quienes nos visitan por primera vez. ¿Y cómo están los de casa? Bien. Gracias a Dios, ¿verdad? Pues bueno, ¿cuántos de los que están aquí presentes les tocó alguna vez mandar una carta a algún familiar, algún amigo, alguna novia? ¿A quién le tocó esa dinámica tan interesante de mandar cartas todavía por el correo postal? Mira, por allá tenemos algunos hermanos. Los jóvenes dicen, ¿eso qué es, no? Carta que solo es el tamaño de las hojas. Nada más ubican eso, ¿verdad? Pero las cartas tenían un propósito muy importante, todavía lo tienen, que es comunicar algo. Entonces, el día de hoy vamos a empezar a estudiar una carta, pero no es cualquier carta. Es una carta que tiene mucho que entregarnos de información, pero no solo información, sino también transformación, que es lo que buscamos hacer todos los domingos a través del estudio de la palabra de Dios. Entonces, terminamos recientemente Juan, el Evangelio de Juan, lo acabamos hace 8 días, y si tú recuerdas, estuvimos haciendo mucho énfasis de cuál era el propósito del Evangelio de Juan, y era Juan 20:30 nos dice que Jesús hizo muchas cosas, básicamente están escritas las más importantes para que tú y yo creamos, y que una vez que tú y yo creamos, podamos ser hijos de Dios. Ese es el propósito del Evangelio de Juan. Ya lo pasamos por un año. La palabra creer se repite 100 veces, entonces creo que el mensaje es claro. Tú y yo necesitamos creer el Evangelio. Y es importante que tú y yo creamos el Evangelio para poder entender las cartas que están en el Nuevo Testamento. Entonces, después de estudiar un Evangelio, después de conocer a Cristo, siempre es bueno hacernos estas preguntas. ¿Creo realmente en Jesús? ¿Creo realmente que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios? Y si lo creo, ¿qué voy a hacer con esto? O sea, si ya lo creí, ¿qué sigue? Ahora, ¿qué debo hacer? ¿Cómo debo vivir mi vida una vez que he creído en Cristo? Entonces, la primer carta de Juan, que es la carta que vamos a estudiar a partir de hoy, nos va a ayudar a meditar y nos va a ayudar a responder estos cuestionamientos. ¿Cómo se ve una vida que sigue a Cristo? ¿Cómo es una vida que camina con el Señor? Porque una cosa es creer, y la Biblia dice que incluso los demonios creen, ¿y qué hacen? Tiemblan. Y algunos creen, pero ni tiemblan, ni nada, simplemente se quedan estáticos. Y Juan, en su primera carta, nos va a ayudar a entender cómo se ve una vida que camina con el Señor. Entonces, para los que no están tan familiarizados con la Biblia, con la palabra de Dios, ustedes saben, quizás o han escuchado de dos términos, Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. Bueno, pues la carta de Juan está en el Nuevo Testamento y está en los últimos libros, ya en los últimos de tu Biblia. Entonces, si me ayudas a irte a posicionar de ese lado, y en lo que lo encuentras, te platico que los evangelios nos presentan a Jesús. Mateo, Marcos, Lucas y Juan te van a presentar a Jesús. ¿Quién es Jesús? ¿Cómo llegó a este mundo? ¿Para qué llegó a este mundo? ¿Y cuál es el mensaje de Jesús? Y ahí tú decides, ¿creo o no creo? Si no crees, necesitas seguir escuchando el evangelio y el Señor te va a hablar en algún momento para que lo creas. Pero si tú ya creíste en Cristo como el Señor, el Hijo de Dios, entonces las cartas van a cumplir un propósito muy bueno en el creyente, que es fortalecer nuestra fe, nos va a ayudar a vivir nuestra fe conforme a lo que el Señor quiere. Y tenemos a los hechos y tenemos las cartas de Pablo, de Pedro, de Juan, y tenemos por último el Apocalipsis, que es la promesa del regreso de Jesús. Entonces, el libro de Hechos es un libro histórico que se sigue escribiendo, la iglesia la sigue escribiendo, pero tenemos ciertos capítulos que ahí nos declaran los primeros años de la iglesia. Pero las cartas, te decía, tienen un propósito, no solamente comunicar algo, sino transformar nuestro caminar en Cristo. Entonces, ¿alguien se acuerda de Romanos 12:2 que nos dice? Es un texto muy conocido, dice, no os conforméis a este siglo,
sino que transformados. Pero ¿cómo me transformo, Dios? Ayúdame, porque ¿dónde está el botón? No, está en las cartas, está en la palabra de Dios. Transformados por medio de la renovación ¿de qué? De nuestro entendimiento. ¿Y qué va a pasar cuando suceda esto? Para que podamos comprobar cuál sea la buena voluntad de Dios como agradable y perfecta. Ese es el propósito. Entonces, conformar, tomar forma de. Si tú no conoces la palabra de Dios, vas a terminar tomando forma de lo que es contrario a la palabra de Dios, las ideas de este siglo. Y esto se da conociendo la palabra de Dios, que es lo que hacemos todos los domingos aquí, conociendo la doctrina verdadera, pero una vez conociéndola, pues viviéndola, porque si no, de nada sirve conocer algo y no aplicarlo. Entonces, ¿cómo lo vivimos? Lo vivimos obedeciendo sus palabras, teniendo una vida de devoción. Ahora, eso es lo que hacía la iglesia primitiva y eso es lo que seguimos haciendo tú y yo. Aquí atrás, yo lo estoy tapando, pero hay un letrero de Hechos 2:42 y dice que perseveraban ¿en qué? En la doctrina de los apóstoles. ¿Qué es lo que vamos a hacer el día de hoy? Hacemos todos los domingos. ¿En la que también? Comunión unos con otros. ¿Cuánto tiempo invertiste esta semana teniendo comunión con algún creyente? No quizás de esta iglesia, sino de otra iglesia, pero creyente. ¿Hay comunión? La otra es en el partimiento de ¿qué? Del pan. Que también lo vamos a tener el día de hoy. Y en las oraciones, que ya las tuvimos al inicio y las tenemos los jueves, que te invitamos a reunirte. Entonces, mis hermanos, el caminar en Cristo nos va a llevar a este modelo de iglesia. Pero necesitamos considerar algunos conceptos importantísimos que Juan nos va a presentar en su primer carta. Quiero hablarte de esta carta. Voy a hacer una introducción, lo voy a tratar de hacer rápido. El capítulo es cortito, pero no lo voy a acabar. Me voy a quedar solamente en los primeros 4 versículos. Pero quiero hablarte de esta carta. El autor, como bien lo acabamos de decir, es Juan, aunque algunas personas han dicho que no, que pudo haber sido otro Juan o otra persona. Pero la realidad es que vemos en el estilo narrativo que es Juan. Vas a darte cuenta de muchas similitudes que tiene con el Evangelio. Y este está escrito, se estima que entre el año 85 y 95 después de Cristo. Quiere decir que se escribió casi en el mismo tiempo que el Evangelio de Juan. ¿Y dónde se escribió esto? Se presume que se escribió en Éfeso, mientras Juan estaba pastoreando las iglesias de la región. Éfeso es lo que hoy tú conoces como Turquía, y ahí estaban las iglesias de Laodicea, Esmirna y todas esas iglesias que aparecen en el Apocalipsis. Allí estaba Juan cuando escribió esta carta. ¿Y para quién iba dirigida esta carta? Esto es lo importante, porque no iba dirigido a un público de la época nada más, sino va dirigido a todos los que profesan creer en Jesucristo. Y si hoy en México, en 2025, hay personas que profesan creer en Cristo, pues tú eres destinatario también de esta carta. Ahora, para estos tiempos, estamos acabando el primer siglo después de Cristo, y para estos tiempos Juan ya es el último testigo ocular de Jesús. ¿Qué quiere decir esto? Que Pedro ya había muerto, Pablo ya había muerto. Todos los demás apóstoles, Mateo, Marcos, Lucas no fue apóstol, Mateo, Santiago, Jacobo, también ya habían muerto. Y muchos de ellos habían muerto martirizados. Entonces Juan queda como el último bastión de los testigos oculares de Jesús. Y entonces vamos a ver el contexto de cómo se da esta carta. El contexto histórico es el siguiente: la iglesia estaba perseguida. Nerón había reinado con mano dura y había perseguido a los cristianos y había enloquecido, incluso había incendiado Roma. Eso está en la historia, lo puedes checar en Google o en cualquier enciclopedia. En el año 70, más o menos, empieza la guerra judeo-romana y se destruye el templo de Jerusalén. Entonces ha venido una decadencia social y una decadencia en el cristianismo porque ha sido perseguido, que los verdaderos creyentes están bajo ataque. Y ha pasado ya más de medio siglo de que Cristo había sido crucificado. Entonces, el contexto religioso es que la iglesia estaba empezando a abrir oídos a nuevas ideologías. Y una de esas ideologías es el gnosticismo, que te acuerdas, José, que hablábamos el otro día que hay aquí en Morelos un edificio de eso, ¿no?
¿Alguien sabe lo que es gnosticismo? ¿Han escuchado ese término gnósticos? Bueno, es un movimiento que tiene diferentes creencias que enfatizan el conocimiento esotérico. Básicamente, el dualismo entre lo espiritual y lo material, y lo que buscan es la liberación del mundo material a través de la gnosis o el conocimiento. Básicamente, buscan acumular conocimiento, y estos gnósticos piensan que la materia es mala y el espíritu es bueno. Y entonces dicen, el cuerpo es materia, el cuerpo es malo. Y si es malo, pues entonces desperdícialo, haz lo que quieras con tu cuerpo, al final es malo y no tiene sentido cuidarlo, mientras tú tengas el conocimiento. Ahora, estas ideologías empezaban a hervir en el primer siglo, y hay dos evangelios que por ahí mencionan, el evangelio de Tomás y el evangelio de Judas, que algunos historiadores han marcado como evangelios que escribieron gente influenciada por el gnosticismo, por eso están fuera de nuestra Biblia, del canon bíblico. Y los gnósticos creían que la salvación se lograba a través del conocimiento especial, conocer, y no a través de la fe, ni tampoco a través de las obras que persiguen la fe. Entonces, este conocimiento permite a los gnósticos o al individuo reconocer su chispa divina interior. ¿Te suena? Empieza a escucharse así como muy Walter Mercado, ¿no? Así como muy místico. Y liberarse de las ataduras de este mundo. Eso es lo que empezaba la iglesia a escuchar. Y el resultado es que muchos creyentes empezaban a abandonar la fe verdadera, la fe del Evangelio de Cristo, por seguir estas enseñanzas que eran muy, muy interesantes, ¿no? Si el cuerpo se va a pudrir en este mundo, pues entonces puedo hacer con él lo que quiera, ¿no? Y entonces empezaban a llevar una vida de pecado y se estaban empezando a conformar a ese siglo, conformar a sus deseos, siguiendo doctrinas contaminadas por el gnosticismo. Solo para terminar este breve cápsula de qué es el gnosticismo, hay dos falsas teorías concernientes a la persona de Cristo empujadas por el gnosticismo, y una de ellas es el docetismo. ¿Qué significa esto? Que decían o describen a Jesús como un fantasma. Los gnósticos creen que Jesús fue un fantasma, que nunca existió, nunca tuvo materia, porque cómo algo tan bueno pudo haber llegado a algo tan podrido como el cuerpo humano. Y la otra corriente era el sedientarismo, que aseguraba que Jesús poseía doble personalidad. ¿Qué significa esto? Que a veces era humano y otras veces era espíritu o era cosa divina. Las dos cosas heréticas. Entonces por eso vas a ver en la carta que Juan enfatiza que él lo tocó. No puedes tocar a un fantasma. Por eso Juan lo va a enfatizar mucho, porque va contra estas ideas. Y te digo, esto desvió mucho los pasos de los creyentes del primer siglo. El hombre estaba empezando a crear a un Dios a su imagen y a su semejanza en el corazón. Eso es un grave error que todavía hasta el día de hoy no es diferente en nuestra generación. Hoy seguimos viendo iglesias, ideologías y creencias donde Dios está sujeto a mis deseos y a mis voluntades, ¿no? Y entonces tenemos al Dios que todo lo provee y que es el Dios casino, donde yo voy e invierto un dinero y Dios me va a dar más dinero, ¿no? Y esa es una herejía. O sea, finalmente es alguien que no conoce a Dios, y eso es muy atractivo para los oídos del hombre, porque es un Dios a su imagen, a su gusto y a su semejanza, a su condición. Por eso el Espíritu Santo toma acción y a través del puño y letra de Juan nos regala esta increíble carta que tiene 5 capítulos que vamos a estar meditando los siguientes domingos. Y el primer capítulo tiene un propósito. Escribe el Espíritu Santo a través de Juan para depurar el conocimiento sucio o contaminado que ya hay por esta corriente. Y eso lo vamos a ver en el capítulo 1. En el capítulo 2 vamos a ver cómo el Espíritu Santo previene a los hombres que predican, previene a los hombres de la gente que predica un mensaje contrario a Cristo. Y empieza a decir, mira, estos son los anticristos, tienen estas señales. En el capítulo 3 vamos a ver cómo se ve un creyente genuino, cómo camina un creyente de verdad. Porque hay mucha gente que dice ser cristiana. En esta generación y en la anterior decían, sí, yo soy cristiano, pero su caminar dista mucho de
del caminar de Cristo. Y aquí el capítulo 3 nos va a mostrar cómo se ve un cristiano genuino. El capítulo 4 nos va a recordar la esencia de Dios. ¿Cuál es la esencia de Dios? ¿Dios es? No, ese es es su naturaleza. ¿Qué es lo que Dios? Dios es amor. Dios no tiene amor. Dios es amor. Su esencia es amor. Y el fruto del Espíritu, ¿cuál es? Es amor. Entonces, el nuevo creyente tiene esa naturaleza. El ADN de Dios es el amor. Entonces, vamos a ver esto, mis hermanos, como en el capítulo 4 nos da toda una cátedra de este carácter de Dios, esta esencia de Dios. Y por último vamos a terminar con el capítulo 5 que nos va a dar la seguridad de nuestra salvación. Los que están en Navegantes, 1 de Juan 5, 11 y 12, ¿se acuerdan? ¿Verdad? No es examen. Pero ahí está, la seguridad de nuestra salvación. ¿Para qué? Para que tú sepas en quién estás anclado, en Cristo Jesús. Entonces, la carta de Juan, tú la puedes leer en un promedio de 15 a 20 minutos. ¿Quién tiene 15 a 20 minutos disponibles en la semana? Yo creo que todos. Si no los tienes, te reto a que cheques tu teléfono y veas cuánto tiempo inviertes en las redes sociales. Y te aseguro que vas a encontrar 15 a 20 minutos para poder leer. Aquí va el reto. Diario vamos a leer la carta de Juan, primera de Juan, 5 capítulos, son 15 a 20 minutos dependiendo tu rapidez. Y el reto es que lo leas en 7 versiones diferentes. Una cada día. Es una invitación, no están obligados. Es una invitación. Si tienen la aplicación de YouVersion en la Biblia, ahí vienen N cantidad de versiones en español. Y lo que yo quiero es que tú identifiques cuál es el propósito de Juan, escrito aquí, y que el Espíritu Santo tiene preparado para ti en toda esta semana, y que el próximo domingo podamos estar llegando con una expectativa muy, muy, muy fuerte de la carta de Juan. Pero te voy a dar un empujoncito y una ayudadita. ¿Qué expectativas puedes tener de Juan? Primera de Juan. Bueno, vamos al primer capítulo, versículo 4. Y aquí nos manifiesta el primer propósito de para qué está escrito esto y qué expectativas puedes tener de esto. Dice que estas cosas os escribimos, ¿para qué? Vuestro gozo sea cumplido. Para que tengas alegría. Está padre eso, ¿no? O sea, van a venir muchos, ¡ouch! Van a venir muchos, ¡ay! Este sí me dolió. Pero va a venir gozo. A pesar del, el trancazo que vas a sentir gozo. Y eso es lo que nos está diciendo aquí Juan. Estas cosas los escribimos para que su gozo, vuestro gozo, sea cumplido. Entonces, ya voy a entrar así, al verso a verso. El formato de la carta, a diferencia de las cartas de Pablo, tú vas a encontrar un contraste. Las cartas de Pablo estaban escritas en un formato helénico que traían básicamente la presentación. Yo, Pablo, esclavo de Jesucristo, ¿te acuerdas, no? Y luego a los hermanos de la iglesia de Éfeso, destinatario. Y el mensaje, se aventaba todo el contenido. Y al final, ¿qué mandaba? Saludos. Salúdame a tal, salúdame a fulano de tal. Ese es el esquema de las cartas de Pablo. Pero Juan tiene un esquema muy distinto y peculiar. Y lo vas a notar. Parece más un sermón que una carta. Esa es una realidad. Pero la peculiaridad no es esa. La peculiaridad de la carta de Juan es que es como una montaña rusa. O sea, vamos a estar hablando de un tema y después Juan nos va a llevar a hablar de otro tema y después va a regresar otra vez al mismo tema. Y es una montaña rusa de conceptos impresionante. Así que si empiezo a hablar de un tema y después me voy a otro, no es mi culpa. Así lo escribió Juan, y no creas que me estoy perdiendo el punto. En algún momento vamos a regresar otra vez a esto. Entonces por eso hoy decidí que solamente vamos a leer los primeros 5 versículos, y porque si me meto a todo va a ser así, la montañota rusa. Y el capítulo 1 tiene un objetivo o un tema central, y es decirnos ¿quién es Dios? Dios es luz. Y donde hay luz, ¿qué pasa cuando prendes un foco en un cuarto oscuro? Las tinieblas ya no hay. Las tinieblas desaparecen. Entonces, donde está Dios, hay luz. Y donde está la luz, no hay oscuridad. Si Dios habita en nuestros corazones,
no debería de haber espacio ya para la oscuridad. Pero antes de entender esto, hay un concepto que vamos a aprender tú y yo el día de hoy. Y es, aquí dice, la comunión. La comunión. Es lo que vamos a estudiar el día de hoy. Y acompáñame ahora sí, vamos al verso número 1, oramos y empezamos a estudiar esto. A ver, verso número 1 de 1 de Juan. Lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. Porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos para que también vosotros tengáis ¿qué? Comunión con nosotros y nuestra ¿qué? Comunión verdaderamente ¿con quién? Con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Señor, te doy gracias por tu palabra. Gracias por la carta que el día de hoy nos permites iniciar a estudiar, Señor. Gracias porque a través de ella podemos ver cuál es tu deseo y tu propósito para nuestras vidas una vez que hemos creído en ti, Señor. Sabemos que no todo acaba cuando conocemos tu nombre y decidimos aceptarte en nuestras vidas. Sabemos que necesitamos caminar esa senda del justo, Señor. Y sabemos también, Padre, que es poco a poco ascendente como la luz de la aurora. Ayúdanos, Padre, a poder aceptar las verdades espirituales que tienes escritas aquí, Señor, y que podamos salir de este lugar no con más conocimiento, sino más con transformación, Señor. Ayuda a las personas que el día de hoy nos visitan por primera vez y que quizás no entienden todo esto a la primera, Señor, pero tu Espíritu Santo es nuestro ayudador, es nuestro consolador y estás aquí, Espíritu, para ayudar a entender lo que necesitamos entender, Señor. Eres bueno, eres siempre misericordioso y siempre fiel y te agradecemos por permitirnos estar aquí un domingo más. En el nombre de Jesús, amén. Pues nos encomendamos ahora sí, abróchense sus cinturones porque vamos a esta montaña rusa de lo que aquí menciona Juan. Dice versículo 1, lo que era desde el principio. ¿Y de quién crees que va a hablar? De Jesús. Nos va a presentar nuevamente a Jesús. Suena muy parecido a Juan 1.1, ¿verdad? En el principio era ¿quién? El verbo. ¿Y el verbo era con quién? Entonces, ¿te das cuenta de la narrativa? ¿Puedes dudar del autor? Yo creo que no, o sea, es muy obvio que es el mismo Juan, pero hay gente que dice que puede ser que no. Ahora, es muy similar la narrativa y nos va a presentar al que era en el principio. Esta es una verdad. Dios es eterno. Dios no fue creado. Dios es eterno. Dios ha existido siempre. Y Juan comienza con este fundamento doctrinal sólido porque Dios siempre es. Jesús se encarnó a través de María, sí, lo sabemos, pero María no es la madre de Dios. Y eso es algo que molesta a muchos escuchar porque es un concepto que se ha impregnado en los corazones de muchos, creyendo que es la madre de Dios. Pero no, María solo fue un instrumento para que Dios se encarnara. Creer que María es la madre de Dios es negar la eternidad de Cristo, porque es alguien creado por un ser humano. Y si es creado por alguien, entonces alguien es mayor que Dios. Entonces por esto es importante, punto número 1, Jesús es Dios. Jesús siempre ha existido. En el principio estaba. Y muchos discuten sobre cuántos años tiene esta tierra. Pero el universo aún es mayor, ¿no? Y antes de todo lo que podamos nosotros imaginar, Él ya era, Él ya existía. ¿Por qué? Porque Dios no se mueve en una línea temporal como tú y como yo. Ahora ese Dios eterno, dice Juan, que se ha acercado a los hombres. Dice, lo que hemos oído, lo que hemos visto, ¿con qué? No son fábulas. Juan está diciéndole, está sacando sus credenciales y dice, a ver, yo fui testigo de esto, y manifiesta que aquel verbo, aquel logos, aquel creador de vida, lo vio, lo escuchó, lo contempló, lo experimentó personalmente. Si Jesús hubiera sido solo un fantasma, un espíritu, como decían los gnósticos,
es imposible tocar. Hasta el día de hoy nadie puede decir que ha tocado un fantasma. Juan está siendo muy enfático en esto. ¿Y qué haces tú cuando sabes que algo es verdad, que es bien verdadero, pero nadie te cree? ¿Qué haces? Empiezas a como, ¡ay, créanme! Porque en verdad yo vi que así sucedió. Y dicen, no, pues a las pruebas me remito, ¿no? Entonces, ¿qué haces? Pues ¿quieres pruebas? Ahí te van las pruebas. Cuando tú estás seguro de una verdad, presentas pruebas. Y esto fue lo que Juan hizo en su evangelio, presentar pruebas de que Jesús es Dios, y nos presentó a 7 milagros y nos presentó 7 declaraciones del yo soy, para que tú y yo creamos que el verbo de vida se encarnó. Y todo lo que dice Colosenses, todo lo que es creado subsiste ¿por quién? Por Jesús. Y Juan identificó a este ser eterno, a este ser inmortal hecho carne. Versículo 2 hace un paréntesis aquí, y Juan nos va a presentar de esta forma para que ha de escribir más adelante por qué da fe de sus palabras. Fíjate, dice, porque la vida fue manifestada, es decir, Cristo, que trae toda la vida en sí mismo, fue hecha hombre y fue algo materializado, alguien materializado, porque lo pudieron ver sus ojos. Y dice, y testificamos y anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Estas implicaciones son enormes. Observa esto, porque demuestran que las palabras de Juan tienen un peso tan grande porque fue un testigo ocular. Su evidencia es que yo lo vi. No habla de una fábula, no habla de un mito, no habla de una historia. Él experimentó al ser eterno. Y a diferencia de otras manifestaciones de Cristo en el Antiguo Testamento, las famosas cristofanías o teofanías, donde vemos al ángel de Jehová presentándose, o ¿te acuerdas de la zarza ardiente, no? ¿Han leído esa historia de la zarza ardiente? ¿Cómo era la interacción entre Dios y el hombre en el Antiguo Testamento? Había una barrera y eran manifestaciones divinas, sobrenaturales, para poder interactuar un poco con el hombre, pero ahora era diferente. Dios se estaba manifestando de una forma accesible a través de Jesús. Y este es a quien anunciamos, dice Juan en el versículo número 3 que vamos a leer. Lo que hemos visto y oído nuevamente vuelve por tercera vez. Dices tú, Juan, ya te entendimos. No, quiere asegurarse que tú y yo lo entendamos. Tercera vez vuelve a decir lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos. Y donde hay repetición en la Biblia, este es un tip, hay un énfasis. Y donde hay un énfasis es el tema principal. Entonces recuerda que probablemente Juan ya es el último sobreviviente y sus palabras tienen un peso mucho mayor porque él estuvo a los pies de la cruz. Por ahí se dice que Juan, esto no me consta, es parte de los estudios, que Juan tenía alrededor de 17, 18 años cuando siguió a Jesús, que era el más joven de los apóstoles, que probablemente también su vida se prolongó, pero hace 8 días veíamos que, bueno, el Señor había dicho que él iba a vivir una vida distinta a los otros apóstoles que iban a ser martirizados, así que este hombre está llegando a su vejez como el último testigo ocular, y por eso está anunciando esto. Pero ¿cuál es el propósito de anunciar a Jesús? ¿Cuál es el propósito que hoy esté yo aquí también predicando a Jesús? Hay un propósito, y ese propósito es que le conozcamos, y una vez conociéndole, poder tener lo que dice aquí en el versículo 3, una comunión con nosotros, los creyentes, y nuestra comunión como creyentes, verdaderamente es ¿con quién? Con el Padre y con su Hijo. ¿Qué es esto? Es literal una invitación. Hey, te estoy invitando a que tengamos una relación con Dios. ¿Y qué es eso? ¿Cómo me puedo relacionar con Dios? Eso es lo que nos va a enseñar Juan. Mira, mi hermano, el Evangelio no se trata de llenar edificios y mover a las masas
y cantar canciones muy bonitas y todos levantar nuestras manos. Está padre eso, pero eso no es el Evangelio. El Evangelio se trata de, uno, restaurar nuestra relación rota con Dios. Y una vez restaurada nuestra relación rota con Dios, poder restaurar nuestra relación con los hombres, con los demás. Así que si tú tienes una relación rota con alguien el día de hoy, necesitas restaurar primero tu relación con el Señor. Porque el amor de Cristo que va a inyectar en tu vida te va a ayudar a restaurar todas las demás relaciones humanas que tenemos en esta vida. Ahora, Romanos 5:1 dice, justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios. ¿Te das cuenta? Una relación restaurada. Ya no más guerra, ya no más conflicto, paz. Y esto lo tenemos por medio de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, cuando hay una relación restaurada, ¿qué pasa? Hay un vínculo. Cuando te reconcilias con alguien que estimas mucho, ¿qué pasa? Es otra vez así, como que todo embona y todo es armonioso, ¿verdad? Eso es comunión. Eso es una común unión. Y habla de una relación, de vivir, de respirar, de compartir el amor con otra persona. Eso es la comunión. Y aquí lo que nos está presentando el versículo 3 es, tengan comunión con otros creyentes y esa comunión verdaderamente con el Padre y con su Hijo. Literalmente nos está diciendo estar en sintonía con Dios, amando lo mismo que Dios ama y aborreciendo lo mismo que Dios aborrece. Eso es una comunión. Piensa en la persona que más amas. Piensa en ella. Y piensa en lo que más aborrece esa persona. ¿Harías lo que esa persona aborrece? Por ejemplo, yo sé que a mi esposa no le gusta nada Bad Bunny. Así que en mi casa nunca me vas a escuchar con Bad Bunny, porque ni a mí me gusta, pero tampoco lo voy a hacer porque ella se pondría muy de malas. Y no es algo que edifica definitivamente. No vamos a hacer algo que aborrece la persona que amamos. Lo mismo sucede con el Señor. Ahora, por eso te decía, el día de hoy vamos a entender este principio de comunión, porque nos va a ayudar a ser la base, a sentar la base de lo que viene más adelante, que es bastante denso. El principio de comunión es de los más importantes en la carta de Juan, y nos va a presentar dos caminos. De hecho, más adelante lo vamos a ver. Hay dos tipos de comunión: comunión con Dios y su iglesia, o comunión con el mundo y sus ideas. Pero en una de estas dos vamos a estar. ¿En qué comunión estás? Y la palabra comunión, esto es para los que les gusta un poco más la etimología, ¿verdad? Y la palabra comunión se desprende de koinonía. Y la palabra deriva del koinos, que significa literal común, algo en común. Entonces, la comunión implica tres cosas. Número uno, compartir algo, estar sujetos a algo o alguien, y estar en una sola unidad, uno solo. Eso es la comunión. De hecho, me encanta cómo lo ilustra. Acompáñame en Hechos 2, 44 y 46 para que se me despierten todos los que están ahí ya sintiendo los estragos del calor que ya empieza. Hechos 2, 44 al 46. Vamos a ver la ilustración de cómo se veía la comunión de los creyentes. Y esto es en la iglesia del primer siglo. Hechos 2, versículo 44 al 46. Fíjate, trata de imaginar la escena. Dice, todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. ¿Y cómo era eso? Fíjate, vendían sus propiedades y sus bienes. Ah, caray, ¿verdad? ¿Qué nivel de comunión? Así que te dijeran ahorita, oye, vende tu cochecito para que compremos dos y repartamos. No, pues esto es lo que hacían. Era otro nivel. Vendían sus propiedades y sus bienes y lo repartían a todos según la necesidad de cada uno. ¿Te das cuenta? Compartían, estaban sujetos a lo mismo y había una unidad. Y dice, y perseverando, ¿cómo? Unánimes, como uno solo, cada día en el templo. Nosotros venimos solo un día y a veces, nos cuesta ya va a ser domingo y me tengo que levantar temprano. No, ellos venían diario, compartían diario y partían
el pan en las casas, comían juntos, ¿cómo? Con alegría. Ah, qué padre, ¿verdad? Para que vuestro gozo sea cumplido, alegría y sencillez de corazón. Ahora, estamos viendo las relaciones humanas que tienen algo en común, que es Cristo. Y Juan nos recuerda la comunión que no solamente es con los hermanos, sino con Jesús, con el Padre y con el Hijo. Entonces tú y yo también tenemos comunión con el Padre y con el Hijo. En Juan 14, 21 al 23, Jesús se lo manifestó a los discípulos de esta forma. Les dijo, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Esa es la comunión que tenemos con el Padre. Judas, no el Iscariote, le dijo, Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Y respondió Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él, y haremos morada en él. Eso es comunión. Es la comunión que tú y yo podemos tener. Pero ¿cuál es la llave? Amar al Señor. No puedes tener comunión con alguien que no amas. Es forzado. Y eso es algo que viene y más duro adelante, ¿no? Si a ti te cuesta relacionarte con alguien es porque no quieres estar ahí. Si a ti te cuesta estar en un lugar es porque no quieres estar ahí. Cuando tú amas estar en un lugar, haces todo por estar ahí. Y esa es la comunión, y el vínculo de la comunión es el amor. Ahora aquí cobra mucho más relevancia el primer versículo. ¿Por qué? ¿Cómo puedo tener comunión con alguien que ya no veo? O sea, aquí dice, ¿cómo puedo tener comunión con Jesús? ¿No te has hecho esa pregunta? Bueno, pues los apóstoles sí, pues porque ellos lo vieron, lo tocaron, lo palparon, pero yo ¿cómo? Jesús no acabó su ministerio en su ascensión. Él nos dejó a otro como Él. ¿A quién? Al Espíritu Santo. Y Dios es eterno y el día de hoy sigue siendo el mismo que estuvo caminando con estos apóstoles. ¿Cómo puedo tener comunión con Él? Si yo te dijera, a ver, vamos a tener comunión con el apóstol Pedro, te quedas así de, ¿what? O vamos a tener comunión con Juan, vamos a tener comunión con Moisés. ¿Quién quiere tener comunión con Moisés? Todos se quedarían viendo así como, este cuate está loco, ¿verdad? Pero cuando les digo, podemos tener comunión con Jesús, hay una diferencia enorme porque hay un Espíritu de Dios que nos hace tener comunión con Él. Ahora, esto no me lo estoy inventando, está en su palabra. Pedro caminó con el Señor, comió con el Señor. Sí, estamos de acuerdo. Lo palpó, vivió. Pero su verdadera comunión no fue ahí. La verdadera comunión de Pedro fue después del Pentecostés, cuando el Espíritu llegó sobre él. Y no solamente Pedro, ¿te acuerdas de un tal Felipe? Acompáñame a Juan 14:9. Vamos a balconear a este cuate, a Felipe, para que te des cuenta que pues, no somos tan diferentes como estos amigos. También tenían sus dudas de, a ver, ¿cómo le voy a hacer, Señor? Fíjate qué le dijo Felipe a Jesús al final de su ministerio terrenal en Juan 14, desde Juan 14:9. Ocho y 9, lo vamos a leer. Felipe le dijo, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Ay, cómo este Felipe está junto a Jesús y le está pidiendo que le muestre al Padre. Y Jesús le dijo, ¿tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe? ¿Te das cuenta? Aunque hubiéramos estado con Jesús aquí frente a frente, nuestro corazón hubiera sido tan ciego de no poder relacionarnos con el Padre. Y le dice, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues, dices tú, muéstranos al Padre? La promesa de comunión no depende de la cercanía o de tocar, de ver, de estar junto a Jesús físicamente. La comunión con Jesús viene de una relación espiritual. Esa es una verdad espiritual que quiero que tú abraces el día de hoy. Porque si tú estás consciente que Dios es espíritu y Dios está en todos lados, tu comunión no solamente es los domingos a las 11 aquí.
Tu comunión es 365 días, las 24 horas, porque Dios está presente en todos lados. Por tanto, mis hermanos, debemos estar conscientes que la comunión en la que los apóstoles pudieron entrar después del Pentecostés es la misma que es vigente para ti y para mí. ¿Y cuál es el resultado de la comunión? Porque esto es importante. ¿De qué sirve tener comunión con el Señor Jesucristo y con el Padre? Versículo 4. Estas cosas, hablando de la comunión, os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. El resultado de tener una comunión con Dios es algo llamado plenitud de gozo. ¿Y qué es eso? A lo mejor piensa qué es gozo. ¿Qué viene a tu cabeza cuando escuchas gozo? ¿Alguien danzando? ¿No? ¿O mucha alegría? ¿Qué viene a tu cabeza? Porque es una palabra que se escucha mucho en la Biblia. En nuestro español no hablamos, oye, ¿cómo te sientes gozoso? Casi no, eso solo escuchas en la iglesia, ¿no? Pero en tu día a día es, oye, ¿te gustó? ¿Te hizo feliz? Ah, sí, me siento alegre, ¿no? Me siento contento, pero nunca casi me siento gozoso, no es algo muy común. Pero el gozo es alegría, literal, es el sinónimo. Ahora, cuando hablo de plenitud de gozo, ¿qué es eso? Porque aquí es lo que vamos a estar viendo, para que vuestro gozo sea pleno, para que tu gozo sea cumplido. Estar en armonía con Dios, comunión, nos da un fruto. Y el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad. ¿Te das cuenta? El gozo es el resultado de tener una comunión con Dios. Y el gozo es una alegría, el gozo que da el Espíritu es una alegría que no depende de circunstancias. ¿Por qué? Porque el gozo de Dios está basado en su origen, en su fuente, en la eternidad de Dios. Ahora, observa esto. La alegría que te da el mundo. Piensa en lo que más feliz te puede hacer de este mundo. Cosas materiales, experiencias, personas, no sé, ponle el nombre que tú quieras. La alegría que te ofrece este mundo, comparada con la alegría que te ofrece Dios, hay una gran diferencia en cuánto dura. Alguien aquí ha planeado un viaje, el viaje de su vida. No sé, quiero ir a Japón. Y durante todo ese tiempo de preparación estás bien emocionado y padrísimo y haciendo un montón de planes. Se acaban tus vacaciones y regresas y ¿qué se siente? Ay, como un estado de, oye, ahora que ya nada, no vale la pena. O sea, ahí empieza así todo, el violincito y como que hay esa cruda de emoción de que viviste algo tan padre y que ahora ya no sabes qué sigue. Y entonces hasta que vuelves a tener otro plan, vuelves a como que otra vez a encenderte, ¿no? La alegría que produce el mundo es así, es temporal, se caduca rápido. Pero la alegría que ofrece una comunión con Dios es una alegría que se está renovando y constante y si es completa y es plena. ¿Por qué? Porque es divina, no depende de lo que este mundo da, sino depende de Dios. Ahora, hubo un hombre más rico que esta tierra ha conocido. ¿De quién estoy hablando? De Salomón. A este hombre no le faltó nada. Tuvo lo que quiso. Recursos, muchas mujeres, muchas suegras también, decían los miércoles los hermanos. Tuvo reino, tuvo riqueza. ¿Y cómo acabó su vida? Acompáñame, Eclesiastés 1, 7 al 8, porque nos va a decir lo que él percibió de este mundo, aún teniéndolo todo. No te estoy hablando de alguien que padeció, te estoy hablando de alguien que lo tuvo todo en este mundo. Y va a ilustrar poéticamente su sentir. Lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente, que da un mensaje muy digerible, pero puedes seguirme ahí en tu Biblia. Dice, los ríos desembocan en el mar, pero el mar nunca se llena. Puedes llenarte de muchas cosas, pero siempre vas a estar insatisfecho. Luego el agua vuelve a los ríos, ciclo del agua,
y sale nuevamente al mar. Todo es tan tedioso, imposible de describir. No importa cuánto veamos, nunca quedamos satisfechos. No importa cuánto digamos, nada nos tiene contentos. El hombre más rico, el más próspero, el más que quieres ver en la palabra, está escribiendo esto. Todo lo que está en esta vida, nada me hace contento. Entonces, si hoy estás basando tu alegría en lo que este mundo te ofrece, pues aún superando la prosperidad de Salomón, vas a experimentar este sentir de incompleto. Pero la alegría que está en Dios es completa. Romanos 14:17 nos describe que el reino de Dios no es comida, no es bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu. Y al tener una naturaleza divina, va a estar presente en los momentos más difíciles de tu vida. ¿Alguien de aquí ha experimentado ese tipo de gozo? ¿Alguien de aquí ha experimentado una alegría inexplicable que a otros podría llevarlos a la depresión? Dices tú, en la semana estuve hablando con un amigo que pasó una situación difícil y me dijo que sonrió, que le dieron una noticia que para otros los hubiera llevado a la depresión y a la completa ansiedad, y él sonrió, ¿no? Y me compartía eso. Y cuando estaba estudiando esto decía, ese es el gozo de Dios. O sea, él está experimentando el gozo que no depende de la circunstancia. Le dieron una noticia complicada y él la recibió con gozo. ¿Por qué? Porque tiene una confianza por una comunión que tiene con Dios. Bueno, esto es a lo que Juan se refiere. Una comunión con Dios trae consigo un gozo de saber que Dios tiene todo bajo control. Sí, me dieron una noticia desagradable, pero yo tengo una comunión con Dios y eso Dios lo va a usar para su bien. Romanos 8:28. Este tipo de gozo o alegría sigue siendo posible hoy para ti y para mí cuando hay una comunión realmente con Dios. Y cuando hay una comunión cultivada y presente con Dios y con su iglesia. Pero tristemente, ¿qué vemos, hermanos? Que muchos llegan a experimentar ese gozo y se confían que va a seguir ahí, que ahí va a quedar guardadito y descuidan su comunión con Dios. Entonces, ¿qué pasa? Cuando llega la prueba, se dan cuenta que reprueban porque su comunión está completamente apagada con Dios. Y entonces tienes a creyentes cuestionando, ¿por qué a mí, Dios? ¿Por qué me está pasando esto a mí? Y aquí es donde tenemos que analizar cómo está nuestra comunión. Porque si tú estuvieras escuchando su palabra y estudiando su palabra y conociéndolo en oración y en este tipo de estudios, etcétera, sabrías que Dios ya te venía preparando para eso. Y cuando ya te viene preparando, sucede lo que este amigo les digo. Él ya sabía que Dios lo venía preparando para este cambio disruptivo y lo toma con gozo. Ahora, dice también aquí, en cuanto al gozo, y ya me estacioné un poquito, la diferencia del gozo y la alegría del mundo. El gozo del Señor es la alegría que viene de conocer a Dios, de permanecer en Cristo y de estar lleno de su Espíritu Santo. Esto es comunión, velo así, es comunión. Así como tú y yo cultivamos las amistades con el tiempo, ¿y cómo se cultivan las amistades? Pasando tiempo con ellos, ¿verdad? ¿Alguien aquí mantiene una amistad desde la primaria? ¿Quién tiene amigos de la primaria? ¿Y qué hacen para mantener esas amistades? Así, de que se cuenten cosas así gruesas, ¿no? No de, ay, te saludé o le di like a tu foto. No, eso no es amistad. Así es como amistad de que tienes un problema y sabes que vas a buscarlo. De que sabes que puedes contar con él. De que tienes una alegría y vas y la compartes. ¿Quién tiene de esos amigos todavía de la primaria? ¿Qué es lo que sucede? ¿Qué es lo que hay detrás de eso? Una relación cultivada. Yo no tengo amigos de la primaria. Soy muy mal amigo ni de la secundaria ni de la prepa, creo. Mis amigos son de la iglesia, casi todos. Y tristemente es la falta de tener un tiempo de comunión con ellos. Entonces lo mismo es con Dios.
Si tú no cultivas una relación con Dios, pues déjame decirte que tu comunión con Él está completamente fría y entonces difícilmente vas a poder experimentar un gozo. Ahora, el gozo del Señor es inexplicable para quien no lo tiene. Pero para el creyente en Cristo, el gozo es tan natural como el fruto de un árbol. ¿Te das cuenta? Un fruto. Y esto me lleva a Juan 15:7. Juan 15:5, perdón. Jesús les dice a sus discípulos: yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, ¿te das cuenta? Comunión. Este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Si yo arranco la rama de este árbol y la pongo acá, y espero que en primavera me dé bugambilia, sería completamente absurdo. La rama tiene que estar pegada al árbol para poder dar su flor en su tiempo. Lo mismo es el gozo. Si el hombre no está pegado a Dios, en una relación con Dios, difícilmente va a experimentar este fruto. Es completamente antinatural. Ahora, ahí mismo en Juan 15, más adelante, Jesús les dice a sus discípulos: estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Y vemos aquí que Juan le pirateó esta frase a Jesús. Jesús fue el que dijo eso. Estas cosas, si mis palabras están en ti, si tú permaneces en mí, vas a poder experimentar este gozo. Ahora, ¿por qué el hombre decide tener comunión con el mundo? Porque no está teniendo gozo en el Señor y en la comunión con el Señor. Entonces, busca por otro lado. Así que es importantísimo considerar esto. La comunión con Dios es algo vital en lo que tú y yo debemos de meditar. Déjame terminar con esto. Los cristianos del primer siglo, a quienes iba dirigida principalmente esta carta, como te digo, no eran diferentes a nosotros. Estaban descuidando su relación con Dios. Estaban descuidando su comunión con Dios. Y eso estaba peligrando y estaba generando que se abrieran nuevas doctrinas. Y los estaba llevando a caminos muy, muy peligrosos. Por eso Juan abordará estos temas más adelante, en los siguientes versos. Pero la pregunta para ti y para mí el día de hoy es esta: ¿cómo podemos hoy cultivar nuestra comunión para mantenernos como cuando conocimos al Señor? Ese primer amor. Tú recuerdas cuando conociste a Cristo por primera vez, que sentías ese fuego, ¿no? De estar con Él y conocerle y leer tu palabra, la Biblia, y estar ahí meditando y gracias Dios, y yo quiero servir en la iglesia, y ese es el primer amor que se va enfriando, porque la comunión con Dios se va dando como por default. Pues yo sé que Dios está conmigo y pues puedo descuidar estas partes, ¿no? Eso estaba pasando con los cristianos del primer siglo. Ahora te voy a compartir 4 consejos que el Señor hoy quiere presentarnos para poder cultivar nuestra comunión con el Señor. Y les voy a pedir a 4 de ustedes que me ayuden con 4 versículos. ¿Quién me ayuda con primera de Juan 1:9? ¿Quién dice yo? Que tenga voz de profeta. Sale René. ¿Quién me ayuda con Salmos 119, 26 y 27? Hugo. ¿Alguien más que me ayude a preparar Juan 14:15? Y por último, ¿quién me ayuda con Juan 14:15? Eric. Y por último, alguien que me ayude con primera de Juan 4, 20 al 21. ¿Quién se anima? Por aquí Marga o José. ¿Quién dice yo? Primera de Juan 4, 20 a 21. Son 4 consejos que hoy podemos tú y yo tomar para no descuidar nuestra comunión con el Señor. El número 1, el primer consejo es tener un hábito de confesar nuestros pecados. Lo que nos separa de Dios, ¿qué es? Es el pecado, mis hermanos. Entonces, sí, hemos sido perdonados del pecado mortal, de la separación por el pecado de Adán,
Pero tú y yo estamos en un mundo de pecado y seguimos caminando este mundo de pecado, y por eso Jesús le lava los pies a sus discípulos, porque les dice, no es necesario que te lave todo porque ya estás limpio, pero sí tengo que lavarte los pies porque están sucios. Y ese pecado de caminar en este mundo tenemos que confesarlo. Primera de Juan 1:9, ¿qué dice René? Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. ¿Te das cuenta? A veces pecamos y ¿qué hacemos? Lo primero es alejarnos de Dios. No, pues ya pequé, ya volví a caer. No, lo que nos dice es, acércate al Señor. Si tú te enfermas, lo que haces es ir al hospital o al doctor. Porque espiritualmente cuando nos enfermamos, nos alejamos de Dios. Es absurdo, tenemos que acercarnos. Y 1 Juan 1:9 te dice, cuando peques, confiésalo, y Él es fiel y Él es justo para perdonarte y limpiarte de toda maldad. Punto número 1, que tu pecado el día de hoy no te separe de Dios. Acércate, confiésalo y restaura tu comunión. Punto número 2, otro hábito es el conversar con Dios, como lo haces con tus amigos, por medio de su palabra y oración personal. Y eso, Salmo 119, 26, 27, ¿qué dice? Vemos al salmista. Mis caminos me has respondido. Enséñame tus estatutos. Hazme entender el camino de tus mandamientos para que medite en tus maravillas. El salmista le está diciendo, te conté mis planes y me respondiste. ¿Cómo te los cuento en oración? ¿Y cómo me los respondes con tu palabra? Ahora enséñame tus decretos. Ayúdame, fíjate, es una oración, ayúdame a comprender el significado de lo que estoy leyendo y meditaré en tus maravillosas obras. Es la comunión a través de la comunicación. Número 3, para poder tener una comunión nutrida, necesitamos obedecer sus mandamientos, obedecer su palabra, porque alguien que reconoce una amistad y que reconoce a Jesús como su Señor, vive conforme a lo que su Señor habla. Y una vida que le reconoce como su Señor se ve en Juan 14:15, que lo acabamos de leer, ¿y qué dice? Si me amáis, guardad mis mandamientos. Ahí está, no hay mucho que agregarle. Si amas a Dios, haces lo que Él quiere, haces lo que Él te pide, guarda sus mandamientos, obedece sus mandamientos. Entonces, hoy te cuesta obedecer sus mandamientos, quizás es porque no has tenido una comunión con Dios como debería. Y por último, la cuarta y no menos importante, para que tú y yo tengamos una comunión con nuestro Dios y sea cultivada constantemente, es seamos parte de un cuerpo de creyentes, seamos parte del cuerpo de Cristo. Y 1 de Juan 4, 20 a 21, ¿qué nos dice? Si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y nosotros tenemos este mandamiento de Él: el que ama a Dios, ame también a su hermano. ¿Te das cuenta? Dios estableció un cuerpo para crecer. Y negar que no necesitamos a la iglesia es negar el diseño de Cristo. Es autoengañarse y creerse más sabios que Dios. Porque hay gente que dice, no, yo no necesito una iglesia, yo creo y yo solito en mi casa. ¿Por qué no quieres relacionarte con otros creyentes? ¿Por qué te cuesta relacionarte con otros creyentes? Dios diseñó el cuerpo para tener comunión. Lo vimos en Hechos. Aquí está el modelo. Y el Señor estableció diferentes ministerios para, justamente, Efesios 4:11 dice eso, a fin de perfeccionarnos a los santos, para que seamos edificados, para que todos lleguemos a la unidad de la fe, para que todos lleguemos al conocimiento de Dios, para que ya no seamos como niños fluctuantes, llevados por doctrina, por viento de cualquier doctrina, sino que siguiendo la verdad en amor crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, que es Cristo, y unidos entre sí, ayudarnos mutuamente. Entonces, alguien que quiere tener comunión con Dios y no tener comunión con su iglesia, es como si tu mejor amigo de la infancia te dijera, te voy a invitar a mi casa, pero no traigas a tu esposa porque me cae gorda.
Así es el cristiano que no quiere comunión con la iglesia. Le está diciendo a Dios, tú me caes bien, pero tu iglesia me cae mal. La iglesia es imperfecta, la iglesia somos imperfectos, pero Dios la estableció para perfeccionarnos y para traernos a unidad. Entonces, es lo que hoy estamos haciendo. Es lo que Dios está haciendo en esta congregación.